19 horas 44 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, miércoles 29 de octubre, introduciendo el programa, como lo venimos haciendo ya desde hace meses, con los primeros acordes del himno nacional argentino. La agenda internacional regional, lo que continúa pasando en Río de Janeiro, Brasil, está atrapando la atención a nivel regional, obviamente, pero también haciéndose ecos medios internacionales. Pero nosotros nos vamos a abocar a la agenda nuestra nacional, un tema que viene formando parte de la agenda de Dialogando, como tiene que ver con la educación pública, universidades nacionales. Hay novedades. Luego que el presidente promulgara la ley de financiamiento para universidades nacionales, pero a la par emitieron un decreto en donde suspende la aplicación de esta ley, las universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional han tomado una medida. Lo tenemos en comunicación telefónica al constitucionalista Pablo Manili, doctor en Derecho, con estudios de posgrado en países como Estados Unidos, Francia, Italia, España, docente de la Universidad de Buenos Aires y autor de numerosa bibliografía. Doctor Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo está? Muy bien. Novedades en cuanto a medida judicial que han tomado las universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí, mire, ya van 3 leyes que el Congreso sanciona, incluso con 2/3 de los votos de cada Cámara, y que el presidente se niega a cumplir. Me refiero a la emergencia en discapacidad, a la emergencia pediátrica y a la que usted estaba comentando, que es la ley de financiamiento universitario. Son 3 leyes que la Constitución Nacional manda dictar. No es que se le ocurrió al Congreso hacerlo, es que está obligado a hacerlo, porque hay mandatos constitucionales y de tratados internacionales que obligan a atender la discapacidad, la niñez y la educación. Entonces, como el gobierno se niega a cumplirlas, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es una entidad que nuclea a las 75 universidades públicas que existen en el país, al cual se sumaron 49 universidades públicas de todo el país, han promovido hoy una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, pidiendo sencillamente lo que la Constitución manda, es decir, que la ley se cumpla. ¿Correcto? Bien, entonces 49 universidades nacionales de todo el país, hoy mismo, en la jornada de hoy, promovieron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que la justicia le ordene al presidente Javier Milei lo que se niega a cumplir con la ley, doctor Manili. Exacto. Cuando el Congreso sanciona una ley, el presidente tiene una sola oportunidad, una sola facultad, que es promulgarla y cumplirla. El presidente no puede suspender una ley, ni tampoco puede hacer una especie de control a ver si la ley está bien o mal. En los 3 decretos, donde suspendió estas 3 leyes, el presidente quiere ejercer como una especie de control de lo que hace el Congreso. Entonces critica el contenido de las leyes y dice que no las va a cumplir hasta que no le digan de dónde saca la plata para cumplir. Pero acá está la segunda falacia. O sea, la primera es, el presidente tiene que cumplir y no puede ejercer un control de la ley. Y la segunda es que las 3 leyes sí dicen de dónde sacar el dinero para cumplirlos. ¿Por qué decimos esto? Porque, como ustedes saben, el último presupuesto que se aprobó fue el del año 2023. El actual presidente vino gobernando 2024 y 2025 sin una ley de presupuesto. ¿Qué significa esto? Si no hay ley de presupuesto en la cual el Congreso le indica al Poder Ejecutivo en qué gastar la plata, ¿cierto? La ley de presupuesto dice tanto para educación, tanto para salud, tanto para justicia, tanto para seguridad, tanto para jubilados, tanto para la deuda externa, etc. Bueno, cuando esa ley no se sancionó,
El presidente gobierna por decreto y gasta en lo que quiere. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cómo multiplicó por 10 el presupuesto del servicio de inteligencia, por decreto, sin permiso del Congreso. Hemos visto también cómo el presidente, por decreto, prorrogó ciertos beneficios fiscales que reciben las universidades privadas. Entonces, esto quiere decir que el presidente sí puede, por decreto o por resolución del jefe de gabinete, reasignar partidas presupuestarias para cumplir con la ley. Si lo hizo en esos dos ejemplos que le acabo de dar, que son ejemplos nada más, ¿no? El tema de la inteligencia, el servicio de inteligencia y el tema de la educación privada, obviamente lo puede hacer para la educación pública. También lo podría hacer para la discapacidad y también lo podría hacer para la pediatría. Es decir, estamos en el marco de una discrecionalidad absoluta en el presupuesto, donde el presidente gasta en lo que quiere sin seguir pautas del Congreso, porque el Congreso no sancionó eso. ¿Por qué no sancionó el Congreso la ley de presupuesto 2024 y 2025? Porque el oficialismo no convocaba a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Esa comisión la presidía el diputado Espert, que ahora está de licencia, ¿cierto? Entonces, no hay ley de presupuesto y el presidente gobierna por decreto. Ahora, cuando viene el Congreso y le dice, gaste en esto, el presidente dice, no, no puedo gastar. Bueno, sí puede gastar, usted lo viene haciendo, ¿se entiende? Este es el planteo principal de la acción de amparo que hoy promovieron las universidades nacionales. Con su patrocinio. Sí, yo los he patrocinado y simplemente se le está pidiendo a la justicia que le ordene al presidente cumplir la ley. Parece una pavada, parece una locura esto, que la justicia le tenga que ordenar al presidente cumplir una ley cuando esa es su obligación constitucional, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, escuchando esto, le estamos pidiendo a la justicia que le ordene al presidente que cumpla con la ley, probablemente pregunten, bueno, pero ¿el Poder Judicial le puede ordenar al otro poder, en este caso, que cumpla con una ley? Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, Liliana. Mire, la Corte Suprema de Justicia incluso le ha ordenado al Congreso que sancione una ley. Por ejemplo, en el caso de los embriones criopreservados, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en el caso del voto de los procesados no condenados, por ejemplo, en el caso de obligarle al Congreso a sancionar una ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo no va a poder ordenarle al Ejecutivo que cumpla con una ley ya sancionada? Por supuesto que el Poder Judicial tiene plenas facultades para eso, ¿cierto? Porque además, a ver, para que lo entienda cualquier persona que no sabe de derecho, el Poder Legislativo legisla, el Poder Ejecutivo ejecuta. Mire qué fácil. Cuando el Congreso sanciona una ley, el presidente la tiene que ejecutar. No hay excusas y no hay suspensión de leyes posible y no hay vericuetos legales de los cuales agarrarse. El presidente la tiene que cumplir y punto. ¿Y ante qué jurisdicción presentó este amparo, doctor Manili? Bueno, los amparos dirigidos al Poder Ejecutivo hay que iniciarlos en la Justicia Contencioso Administrativo Federal de primera instancia, en este caso de la capital federal se inició porque es el domicilio que tiene el Poder Ejecutivo. Bien. ¿Cierto? Ha caído sorteada en un juzgado y ese juzgado va a tener que entender en la causa. ¿Cierto? También se pide, también la acción ha sido iniciada por los rectores de las universidades en su carácter de docentes, o sea, es una acción colectiva, ¿no es cierto? Los que hacen la petición son el Consejo Interuniversitario, las universidades y los docentes de las universidades. Porque en el propio decreto del presidente donde suspende la aplicación de esta ley, hay un párrafo donde el presidente reconoce que el desfasaje de los sueldos docentes es del 40%, es decir, hoy todos los docentes universitarios de todo el país
de las universidades públicas estamos ganando 40% menos de lo que ganábamos en diciembre de 2023 cuando se congelaron los salarios. Imagínese usted, cualquier persona que hayan reducido 40% el sueldo en relación a la inflación y que encima tiene que pagar servicios que están en un 300, 500 u 800% más caros que lo que estaban en 2023. Por ejemplo, el transporte. El transporte subió 825% en el mismo periodo, mientras que los sueldos docentes han bajado un 40%. ¿Cómo se hace para ir a trabajar? Imagínense. Entonces, esta acción de amparo patrocinada por usted, Pablo Manili, la firma el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de 49 universidades nacionales de todo el país, y lo hacen no solamente como rector, como autoridad universitaria, sino también como docentes, doctor Manili. Exactamente. Porque la ley ordena algo muy sencillo. La ley no ordena un gasto nuevo. La ley ordena actualizar las partidas. El verbo actualizar aparece en todos los artículos de la ley. El Congreso le dijo, señor, actualice. ¿Por qué? Y porque en el presupuesto 2023 la recaudación de impuestos prevista era muy inferior a la que se recaudó en 2025, sencillamente por la inflación. Entonces, así como se incrementó por inflación el ingreso que tiene el Estado Nacional, la recaudación pública se incrementó, también se tiene que incrementar el gasto proporcionalmente a la inflación, ¿no es cierto? Si no, estamos recaudando más y pagando menos. Y esa muy sencillo de entender. Y esa actualización presupuestaria vale tanto para el presupuesto universitario en cuanto al funcionamiento, como también las partidas presupuestarias destinadas a salarios docentes. Exacto. Mire, en materia de funcionamiento, es decir, mantenimiento del edificio, la luz, el gas de las universidades, la conectividad, hoy en día, si no hay internet, no se puede estudiar, el mantenimiento de los ascensores, bueno, eso, todo lo que es estructura, la pérdida que se produjo por la inflación llega al 80%. Por favor. Entonces, no vaya a ser que tengamos algún accidente en alguna universidad por falta de mantenimiento, ¿no? Se puede caer una mampostería, se puede caer un ascensor. Es muy grave la situación de la educación pública por este congelamiento que el Poder Ejecutivo impuso de todas las partidas presupuestarias. No es solamente el sueldo, que ya por sí solo sería importante, es también la infraestructura, que ha sufrido una merma peor todavía que los sueldos, como le digo, llega al 80%. ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para responder? Mire, el amparo es una acción rápida que debe ser resuelta inmediatamente. Aquí incluso se ha pedido que se resuelva con habilitación de día y hora, es decir, que no se cumpla con el horario judicial ni con los sábados y domingos, sino que los plazos corran durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Para que esto sea más rápido. Queda en manos de la justicia ahora resolver esto con celeridad o demorar, pero debería ser rápido. Debería. Y el Ejecutivo tiene, cuando se le corra traslado de la decisión, ya sea a las universidades como al Ejecutivo, cualquiera de las dos partes puede apelar esa decisión si considera que no es correcta. Sí, es verdad. Nosotros hemos pedido también una medida cautelar para que algunas partes de la ley sean cumplidas en forma inmediata, es decir, ahora, antes de una sentencia de amparo, ¿no? Porque son muy urgentes. Entonces, los plazos van a ser breves, esto debería tener alguna resolución en lo inmediato, y sí, la parte a la que no le guste la resolución la va a poder apelar. Esperemos que la resolución sea favorable y que quien tenga que apelarla es el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque lo que estamos defendiendo es nada más ni nada menos que la educación pública, Liliana. Totalmente.
explica, es la que nos iguala a todos, es la que permite que el hijo, la que permitió que en la Argentina el hijo del inmigrante pobre llegue a ser profesional. De esto estamos hablando, de esto estamos defendiendo, que el hijo de una familia humilde pueda graduarse de médico, de contador, de arquitecto, de abogado, de lo que sea. Usted educación pública nivelamos para abajo, ¿no es cierto? Con su trayectoria, doctor Pablo Manili, con sus conocimientos y también con conocimientos en el exterior de otros países, ¿algún antecedente de esta naturaleza que un presidente...? No, mire, esto es inédito en la historia argentina, repito, es inédito en toda la historia argentina que un presidente se niegue a cumplir una ley y que las universidades tengan que acudir a la justicia. La primera vez en la historia argentina que ocurre esto, y no conozco en el derecho comparado en otros países que haya ocurrido una barbaridad semejante. Bueno, ¿algo más que pueda informar, doctor Pablo Manili? No, confiamos en la justicia, confiamos en la independencia del Poder Judicial, confiamos en el coraje de los jueces para que restablezcan las cosas a la normalidad, ¿no es cierto? Y muchísimas gracias por la nota, Liliana. Al contrario, gracias a usted y muy claro como siempre. Que tenga buenas noches. Un cariño. Gracias. Adiós. El doctor Pablo Manili, doctor en Derecho, constitucionalista, tiene una vastísima trayectoria en el constitucionalismo argentino, reconocido también a nivel internacional, autor de numerosa bibliografía, lo hemos consultado en más de una oportunidad en Dialogando, es el patrocinante de 49 universidades nacionales de todo el país que han presentado en la jornada de hoy una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando a la justicia que ordene al presidente Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Lo ha hecho ante la Justicia Contenciosa Administrativa Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también, además de la acción de amparo, una medida cautelar con habilitación de día y hora y queda, es decir, un trámite sumarísimo y ahora está en manos de la justicia resolver de manera inmediata. Y esta última pregunta, si hay antecedentes en nuestro país que un presidente emita un decreto mediante el cual suspenda la implementación de una ley sancionada debidamente, constitucionalmente, por el Congreso de la Nación Argentina, lo ha dicho de manera categórica. Esto es inédito en toda la historia argentina, que un presidente se niegue a cumplir con la ley, y también no conocen el derecho comparado un antecedente semejante. Y respecto si el Poder Judicial tiene facultades para ordenar al Ejecutivo Nacional, también la respuesta fue categórica. Tiene facultades, porque lo que está haciendo el presidente es incumpliendo con la ley, y no lo ha hecho solamente con la Ley de Financiamiento para Universidades Nacionales, también lo ha hecho con la emergencia en discapacidad y también con la emergencia en la salud pública pediátrica, llámese Ley Garrahan. 3 antecedentes, pero en este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional y 49 universidades nacionales de todo el país han decidido, ante la negativa del presidente Javier Milei de cumplir con la ley, acudir a la justicia. Esto es algo que nosotros preguntamos cuando lo entrevistamos al consejero superior de la Universidad Nacional del Nordeste, y que además es el secretario adjunto de CODIUNE, es decir, el ala gremial de docentes e investigadores de la UNE, al profesor Aldo Lineras, el día en que se conoció precisamente
que el presidente promulgó la ley de financiamiento universitario, pero a la par emitió un decreto suspendiendo la implementación. Le consultamos al profesor Aldo Lineras si estaba dentro de la agenda del Consejo Interuniversitario Nacional esta posibilidad de acudir a la justicia. Y luego consultamos con el vicerrector de la UNE, el ingeniero Leandro Basterra, precisamente cuál iba a ser la posición de la UNE respecto a acudir a la justicia o no. Cuando lo consultamos al vicerrector, su respuesta fue: ese día que lo consultamos se reunió el Consejo Superior de la UNE y delegó en el departamento jurídico de la universidad que estudie el tema, haga un informe, eleve al Consejo Superior, y el Consejo Superior iba a tomar esa decisión. Ahora nos resta preguntar si la UNE está dentro de estas 49 universidades nacionales que acuden a la justicia bajo el patrocinio del doctor Pablo Manili. Completando la información del tema abordado con el doctor Pablo Manili en relación a esta acción de amparo y medida cautelar presentada por 49 universidades nacionales contra el Ejecutivo Nacional, la Universidad Nacional del Nordeste está dentro de estas 49 universidades que acuden a la justicia para que ordene al presidente Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento para universidades nacionales. Así que nuestra universidad, la Universidad Nacional del Nordeste, acude a la justicia federal para que ordene al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento para universidades nacionales.